Bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy nos metemos de lleno con el capítulo 1 de La economía, de Core Econ, que se titula La revolución capitalista. Y la verdad es que empieza con una imagen muy potente. Sí, totalmente. Es esa idea de que durante miles de años el nivel de vida de la gente apenas cambió. Era casi plano. Y de repente, hace unos pocos siglos, en algunos sitios, ¡pum!, se dispara hacia arriba. Es el famoso gráfico del palo de hockey, ¿verdad? Una línea casi horizontal durante siglos y siglos y luego una curva que sube casi en vertical. Exacto. Y este capítulo lo que intenta es explicar eso. Primero, ¿qué estudia la economía? Que básicamente es cómo las personas interactuamos entre nosotros y con la naturaleza para ganarnos la vida, para subsistir. ¿Y cómo cambian esas interacciones con el tiempo? Eso es. Y sobre todo, ¿qué pasó para que apareciera esa curva ascendente tan bestia? ¿Qué cambió en la forma de organizar la producción y la distribución? Que es donde entra la revolución capitalista, ¿no? El tema central. Justo. La aparición del capitalismo como sistema económico con sus ingredientes clave: la propiedad privada, los mercados y las empresas. Y cómo esa combinación parece que impulsó los avances tecnológicos, la especialización y, ese aumento radical de la producción y del nivel de vida desde el siglo XVIII más o menos. Vale. Pues nuestro objetivo hoy es precisamente desgranar eso. Entender bien esos conceptos, ver la evidencia histórica que presenta el capítulo y pensar en las implicaciones. Queremos dejar una base sólida para entender este capítulo, que además es fundamental. Perfecto. Pues si te parece, empezamos por el principio, por el mango del palo de hockey, por ese tiempo larguísimo en el que casi nada cambiaba. ¿Cómo era el mundo antes de ese gran despegue? Pues el libro nos da ejemplos interesantes. Cita a Ibn Battuta, un viajero del siglo XIV, que describía Bengala, en la India, y hablaba de abundancia de productos, precios bajos. Sí, y luego menciona a Tavernier, ya en el siglo XVII, que también viajó por la India y decía cosas parecidas. Pero, ojo, esto es importante. ¿El qué? Que aunque describieran cierta abundancia local, no significa necesariamente que la India fuera un país muchísimo más rico o pobre que otros sitios del mundo en esa época. Claro, era una visión local, digamos. El texto dice que quizás en el siglo XIV, Italia, China, Inglaterra estaban algo mejor que Japón o la India, pero las diferencias no eran enormes. Exacto. Esa es la clave. La gran diferencia en la vida de una persona, entonces, no dependía tanto de si nacías en un país u otro. Las diferencias entre países eran relativamente pequeñas si las comparamos con las de hoy. Entonces, ¿dónde estaba la gran diferencia? Estaba dentro de cada país. La posición social era lo que marcaba casi todo. No era lo mismo ser un señor feudal que un siervo, o ser parte de la realeza que un súbdito. Esas diferencias internas eran abismales, mucho mayores que la diferencia media entre, pongamos, un inglés y un indio de la época. O sea que el mundo era, económicamente hablando, bastante plano entre países, pero muy desigual por dentro. Muy plano entre países, sí. Las grandes brechas que vemos hoy no existían. Hoy nacer en Noruega o en Nigeria marca una diferencia brutal desde el minuto uno. Antes, esa diferencia geográfica era mucho menor. Qué contraste con la actualidad, ¿verdad? Ahora mismo, las diferencias de ingresos medios entre países son gigantescas. Gigantescas. Y para visualizar eso, la figura 1.2 del libro es fantástica. Ese gráfico que parece una ciudad de rascacielos. Sí, es muy visual. Hay que entender cómo leerlo, eso sí. A ver, explícalo tú. Vale. Los países están ordenados de izquierda a derecha, desde los más pobres hasta los más ricos, según su PIB per cápita. El ancho de la torre de cada país representa su población. Y lo más interesante es la altura. Cada torre está dividida en 10 pisos, ¿verdad? Son los deciles de ingreso. El 10% más pobre de la población está en el piso de abajo, el que vemos delante, y el 10% más rico está en el piso más alto, al fondo del todo. La altura de cada piso indica el ingreso medio de ese 10% de la población. Y ves cosas como, Singapur, que es un país muy rico en promedio, a la derecha del todo, y sus torres son altísimas. Y a la izquierda tienes países como Liberia, con torres mucho más bajas. Exacto. Y ese gráfico nos muestra dos cosas súper importantes sobre la desigualdad actual. La primera, la desigualdad dentro de cada país.
Eso es. Vemos que incluso en países ricos, la diferencia entre el ático, el 10% más rico, y el bajo, el 10% más pobre, puede ser considerable. El libro menciona una medida simple para esto: el ratio ricos-pobres, que es el ingreso medio del decil más rico dividido por el ingreso medio del decil más pobre. Que es parecido al ratio 90-10 que se usa a veces, ¿no? Similar, sí, aunque no exactamente idéntico en la definición técnica que usa Core aquí. Pero la idea es esa: medir cuánto más ganan los ricos que los pobres dentro de un país. Y da ejemplos. Noruega tiene un ratio bajo, como 5,4. Estados Unidos, 16. India, 20. Nigeria, 22. Y luego casos extremos como Botsuana, con 145. Una barbaridad. Pero la segunda cosa que muestra el gráfico es quizá aún más impactante. La desigualdad entre países. Las diferencias en la altura media de las torres son enormes. El ingreso promedio en Noruega es como 19 veces el de Nigeria. Es tremendo. Y el libro da un dato que te deja pensando. El 10% más pobre de Noruega, o sea, el piso de abajo de la torre noruega, tiene un ingreso que es casi el doble que el del 10% más rico de Nigeria, el ático de la torre nigeriana. Es que es así. Hoy en día, el país donde naces determina muchísimo más tu nivel de vida que hace siglos. Y esto conecta directamente con el palo de hockey, claro. Porque los países ricos hoy, los que tienen las torres altas en el gráfico, son los que empezaron a despegar antes, los que iniciaron esa curva ascendente del palo de hockey allá por el siglo XVIII o XIX. Reino Unido, Japón, Italia. Mientras que otros empezaron mucho más tarde o directamente todavía no han despegado de forma sostenida. Y eso ha creado esta gran divergencia que vemos. Muy bien. Pues ya que hablamos de medir estas diferencias, tenemos que hablar de la herramienta clave, el PIB. El Producto Interior Bruto, sí. Es la medida estándar. ¿Qué es exactamente? El libro lo define como el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo determinado. Normalmente, un año. Correcto. Incluye desde los coches y los móviles hasta los cortes de pelo y las clases de yoga. Todo lo que se produce y se vende en el mercado. Hay una economista, Diane Coyle, que lo describe como algo que lo suma todo, desde clavos hasta cepillos de dientes, tractores, zapatos. Y para comparar entre países o ver la evolución, usamos sobre todo el PIB per cápita, que es simplemente el PIB total dividido entre la población del país. Eso nos da una idea del ingreso medio por persona. Es una cifra muy usada, pero... Pero tiene sus matices, ¿no? No es lo mismo que lo que la gente realmente tiene en el bolsillo. Exacto. Hay que distinguirlo de los ingresos disponibles. Estos serían los salarios, beneficios, rentas, intereses que reciben las familias, más las transferencias que puedan recibir del gobierno u otras fuentes. Y a eso le restamos los impuestos que pagan y las transferencias que hacen a otros. O sea, el ingreso disponible mide mejor la capacidad máxima de compra de una persona o familia sin tener que endeudarse, ¿no? Esa es la idea. Mide lo que realmente tienes para gastar o ahorrar. Y en principio parece una medida mejor del bienestar individual que el PIB per cápita. Pero el PIB per cápita también tiene sus ventajas, ¿o no? Por ejemplo, incluye el valor de servicios que provee el gobierno y que no pagamos directamente en el mercado, como la sanidad o la educación pública. Cierto. El PIB per cápita sí incluye la producción del gobierno, aunque valorarla es complicado, porque no se vende en un mercado. Normalmente se valora por su coste de producción. Entonces, ¿cuál es mejor? Pues ninguna de las dos medidas es perfecta para medir el bienestar. Ambas tienen limitaciones importantes. ¿Cuáles son las principales limitaciones, sobre todo pensando en el bienestar? Bueno, ninguna de las dos captura bien cosas que son fundamentales para nuestro bienestar, pero que no se compran ni se venden directamente. Por ejemplo, la calidad de nuestro entorno social y físico. Tener amigos, aire limpio, seguridad. El tiempo libre tampoco entra, ¿verdad? Si trabajamos menos horas pero producimos lo mismo, el PIB no cambia, pero nuestro bienestar seguramente sí. Exacto. Ni el tiempo libre ni los bienes y servicios producidos dentro del hogar, como el cuidado de los niños o la comida casera. Eso es producción, pero no pasa por el mercado. Y además el ingreso medio, sea PIB per cápita o ingreso disponible medio, puede ocultar grandes desigualdades. A la gente no solo le importa cuánto gana en total, sino también cómo se compara con los demás. Fundamental. Nos importa nuestro nivel absoluto de ingresos, pero también nuestra posición relativa en la sociedad. Y una media no te dice nada sobre la distribución. Entonces,
La conclusión es que el PIB per cápita es una medida útil, pero imperfecta del bienestar. Eso es. Es muy útil para comparar diferencias muy grandes entre países o para ver tendencias a lo largo del tiempo, sobre todo cuando los cambios son importantes. Pero hay que ser conscientes de lo que deja fuera y de que no es un sinónimo de felicidad ni de calidad de vida. Y para usarlo bien en esas comparaciones, necesitamos hacer ajustes, ¿verdad? Absolutamente. Dos ajustes son cruciales. El primero, para comparar a lo largo del tiempo. Ahí necesitamos quitar el efecto de la inflación, de la subida de los precios. Si el PIB sube solo porque los precios han subido, en realidad no somos más ricos. Para eso usamos el PIB real o PIB a precios constantes. Se elige un año base y se valora la producción de todos los demás años usando los precios de ese año base. Así aislamos los cambios en la cantidad producida de los cambios en los precios. Se diferencia del PIB nominal, que sí usa los precios de cada año y mezcla cambios en cantidad y precios. Exacto. El PIB nominal es simplemente sumar precios por cantidades de cada año. Suma P, pi, Q. El PIB real nos da una imagen mucho mejor del crecimiento real de la producción. Vale, ese es el ajuste para el tiempo. ¿Y el segundo? Para comparar entre países en un mismo momento. Aquí el problema es que los niveles de precios son muy diferentes entre países. Un euro o un dólar no compra lo mismo en Estocolmo que en Yakarta. Claro, las cosas suelen ser más baratas en los países más pobres. Generalmente sí, sobre todo los servicios que usan mucha mano de obra local. Entonces, si comparamos el PIB per cápita usando los tipos de cambio del mercado, podemos subestimar el nivel de vida real en los países más pobres. ¿Y cómo se soluciona eso? Usando los precios de paridad de poder de compra, o PPC, PPP en inglés. La idea es crear una cesta de bienes y servicios estándar y ver cuánto cuesta esa misma cesta en cada país en su moneda local. Con eso se calculan unos tipos de cambio ajustados que reflejan el poder adquisitivo real. El ejemplo del libro es Indonesia y Suecia, ¿no? Sí, dice que si usas el tipo de cambio de mercado, el PIB per cápita de Indonesia es solo el 6% del de Suecia, pero si usas precios PPC, sube al 21%. Sigue siendo mucho menos, pero la comparación es más realista porque tiene en cuenta que con el mismo dinero, convertido a moneda local, puedes comprar más cosas en Indonesia. Entendido. PIB real para comparar en el tiempo. PPC para comparar entre países. Herramientas clave. Fundamentales para poder interpretar bien los datos de crecimiento y niveles de vida. Vale, pues con estas herramientas ya podemos volver con más confianza a la figura estrella, el palo de hockey. Hemos mencionado las figuras 1.1a con escala lineal y 1.1b con escala semilogarítmica. Sí, ambas muestran el PIB per cápita a lo largo de muchísimos siglos para varios países. Y la forma es inconfundible. Un mango larguísimo y casi plano, que representa siglos y siglos de estancamiento. Y luego, a partir del siglo XVIII más o menos, una curva ascendente muy pronunciada en algunos países. El palo se dobla hacia arriba. Exacto. Y como decíamos, los mensajes claves son dos. Primero, durante la inmensa mayor parte de la historia humana, el nivel de vida promedio no creció de forma sostenida. Hubo altibajos, pero no una tendencia clara al alza. El crecimiento sostenido es algo muy, muy reciente. Muy reciente. Y segundo mensaje, cuando ese crecimiento sostenido empezó, no ocurrió en todas partes a la vez. Empezó en Gran Bretaña, luego se extendió a otros países de Europa Occidental, Norteamérica, Japón, pero en momentos distintos. Y eso es lo que generó la enorme divergencia de ingresos entre países que vemos hoy. Y para visualizar mejor cómo de rápido fue ese crecimiento, la escala semilogarítmica de la figura 1.1b es muy útil. Sí, porque a veces la escala lineal puede ser un poco engañosa con crecimientos exponenciales. En la escala semilogarítmica, el eje vertical no aumenta linealmente, 100, 200, 300, sino que se duplica o multiplica por 10 a intervalos iguales. Por ejemplo, 250, 500, 1000, 2000. ¿Y qué ventaja tiene eso? La principal es que una tasa de crecimiento constante, por ejemplo, un 2% anual, se representa como una línea recta en esta escala. Ah, claro. La tasa de crecimiento es el cambio en el PIB dividido por el nivel original del PIB. PIB año 2, PIB año 1, PIB año 1. Eso es. Y en una escala semilog, si la tasa de crecimiento es constante, la línea es recta.
Y si una línea es más empinada que otra, significa que la tasa de crecimiento es más rápida. Permite comparar visualmente las tasas de crecimiento. Exacto. Y además, un crecimiento del 100%, o sea, una duplicación, siempre tiene la misma pendiente vertical en esta escala. Da igual si es pasar de 500 a 1000 o de 16.000 a 32.000. Te ayuda a ver cuándo se aceleró realmente el crecimiento y cómo se comparan las velocidades entre países. Muy útil para entender la dinámica del palo de hockey. Vale, hemos visto el qué, el crecimiento y la desigualdad, y el cómo medirlo. Ahora vamos al por qué. ¿Qué empezó a pasar en esa época, en el siglo XVIII, para que todo cambiara? Aquí entra en escena una figura icónica, Adam Smith. El padre de la economía moderna, ¿no? Su libro, La riqueza de las naciones, es de 1776, justo cuando la curva del palo empezaba a levantarse en Gran Bretaña. Exacto. Smith se hacía preguntas fundamentales. ¿Cómo es posible que una sociedad donde cada uno busca su propio interés funciona de manera ordenada? ¿Cómo se coordina toda esa actividad económica descentralizada? Es la famosa cita. No es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero de donde esperamos nuestra cena, sino de su consideración de sus propios intereses. Esa misma. Y de ahí surge la metáfora de la mano invisible. La idea de que, bajo ciertas condiciones, la búsqueda del interés propio en mercados competitivos puede llevar, como guiada por una mano invisible, a resultados beneficiosos para el conjunto de la sociedad. Pero Smith no era ingenuo, ¿verdad? Sabía que no siempre funcionaba tan bien. No, en absoluto. De hecho, antes de La riqueza de las naciones, escribió la teoría de los sentimientos morales, donde exploraba la importancia de la empatía y las normas sociales. Y en La riqueza también advirtió sobre los peligros de los monopolios, de las conspiraciones de los empresarios para subir precios. Y reconocía el papel importante del gobierno en ciertas áreas. Por supuesto, defensa, justicia, protección de la propiedad, pero también inversión en infraestructuras y educación, cosas que el mercado por sí solo quizás no proveería suficientemente. O sea que su visión era mucho más matizada que la simple caricatura del todo mercado. Vale, pero ¿cuál fue su idea central para explicar de dónde venía la creciente riqueza que empezaba a observar? Su idea clave fue la división del trabajo, o lo que hoy llamamos más a menudo especialización. El ejemplo de la fábrica de alfileres. Y a dividir en 18 operaciones distintas. Y si 10 trabajadores se especializaban cada uno en una o dos de esas operaciones, podían producir miles y miles de alfileres al día, mientras que si cada uno intentara hacer el alfiler entero por su cuenta, apenas harían unos pocos. La especialización multiplica la productividad de forma brutal. Exacto. Y Smith identificó 3 razones principales para ello. A ver. Primero, aprender haciendo. Learning by doing. Cuanto más repites una tarea específica, mejor y más rápido la haces. Te vuelves experto. Segundo, las diferencias de habilidad. Las personas somos diferentes. Algunas tienen más maña para ciertas cosas, ya sea por talento natural o porque han aprendido más. La especialización permite que cada uno se dedique a aquello en lo que es comparativamente mejor. Y tercero, las economías de escala. A menudo, producir a gran escala permite reducir los costes por unidad. Piensa en maquinaria especializada. Solo tiene sentido comprarla si vas a producir mucho. Tiene lógica, pero para que la gente se especialice tanto, necesitas algo más, ¿no? Si yo solo hago cabezas de alfiler, no puedo comer. Fundamental. La especialización solo puede funcionar si existe un mecanismo para intercambiar lo que tú produces en exceso por las otras cosas que necesitas. Y ese mecanismo son los mercados. Cuanto más grande y eficiente sea el mercado, más te puedes especializar. Exactamente. Smith decía que la división del trabajo está limitada por la extensión del mercado. Si vives en una aldea aislada, no puedes especializarte mucho, porque no tienes con quién comerciar. Pero si mejoras el transporte, si conectas ciudades y países, el mercado se amplía y permite una especialización mucho más profunda. Y eso genera más riqueza, lo que a su vez puede ampliar más el mercado. Es como un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso de especialización, comercio y prosperidad. Esa fue una de las grandes intuiciones de Smith. Y relacionado con esto de la especialización y el comercio, hay otra idea económica clave que, aunque Smith la intuyó, se desarrolló más después: la ventaja comparativa. Ah, sí. Es una idea potentísima y a veces un poco antiintuitiva. ¿Puedes explicarla? Porque no es solo ser el mejor en algo. No. Imagina 2 personas o 2 países.
Greta y Carlos, como en el ejemplo del libro. Y producen dos cosas, manzanas y trigo. Supongamos que Greta es más rápida que Carlos produciendo ambas cosas. Tiene ventaja absoluta en todo. ¿Entonces le interesa a Greta comerciar con Carlos? Parecería que no, si ella lo hace todo mejor. Pues sí le interesa. Y aquí está la magia. Lo que importa no es la ventaja absoluta, sino la ventaja comparativa. Tenemos que ver en qué bien es Greta relativamente más eficiente, o dicho de otra forma, en qué bien es Carlos relativamente menos ineficiente. A ver, un ejemplo. Imagina que Greta produce 1 tonelada de trigo en el mismo tiempo que 50 manzanas, y Carlos produce 1 tonelada de trigo en el mismo tiempo que, digamos, 25 manzanas. Greta es mejor en ambos, pero su ventaja es mayor en trigo, produce el doble de rápido que Carlos por manzana equivalente, por así decirlo. Carlos, por su parte, es peor en ambos, pero su desventaja es menor en manzanas. Solo necesita el doble de tiempo por manzana que Greta, mientras que necesita mucho más tiempo relativo para el trigo. O sea, Carlos es menos malo haciendo manzanas que haciendo trigo, comparado con Greta. Exacto. Decimos que Carlos tiene la ventaja comparativa en manzanas y Greta la tiene en trigo. ¿Y entonces? Pues que si cada uno se especializa en aquello en lo que tiene ventaja comparativa, Greta en trigo, Carlos en manzanas, y luego intercambian. Por ejemplo, 1 tonelada de trigo por 40 manzanas, un precio intermedio entre sus costes relativos. ¿Qué pasa? Que ambos salen ganando. Greta consigue 40 manzanas por su trigo, más de las 50 que le costaría producir a ella, y Carlos consigue 1 tonelada de trigo pagando solo 40 manzanas, menos de las 25 que le costaría producir a él. Error, menos de las que podría producir si dedicara ese tiempo al trigo. A ver, el cálculo exacto es que si Carlos produce manzanas y las cambia por trigo de Greta a 1T igual a 40M, consigue trigo más barato que si lo produjera él. El punto es que ambos pueden acabar consumiendo más de los dos bienes que si intentaran producir todo por su cuenta, en autarquía. Es sorprendente. Incluso si eres peor en todo, te conviene especializarte y comerciar. Siempre que los costes relativos de producción sean diferentes, sí. Y los mercados son los que permiten que esta especialización basada en la ventaja comparativa ocurra y genere beneficios mutuos. Amplía enormemente las posibilidades de producción y consumo. Fascinante. Así que tenemos la especialización y los mercados como motores. Pero el despegue del palo de hockey no fue solo eso, ¿verdad? Hubo otra revolución simultánea. Efectivamente. El momento del quiebre, mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña, coincide con la Revolución Industrial. Un periodo de avances tecnológicos espectaculares y sin precedentes. Máquina de vapor, nuevos telares mecánicos para la industria textil, mejoras en la metalurgia, nuevas fuentes de energía como el carbón. Un proceso que utiliza unos insumos, materiales, trabajo, máquinas, para crear un producto. Piensa en una receta de cocina. Los ingredientes y los pasos son la tecnología para hacer un pastel. Y lo que cambió radicalmente fue la velocidad a la que aparecían y se mejoraban esas recetas productivas. Exacto. Antes, el conocimiento técnico y las habilidades se transmitían lentamente, de generación en generación, con mejoras muy graduales. Pero a partir de la Revolución Industrial, el cambio tecnológico se volvió mucho más rápido, acumulativo y permanente. Por eso el texto habla de una revolución tecnológica permanente. Ya no eran inventos aislados, sino un flujo continuo de innovaciones. Un flujo continuo. El ejemplo que da el libro sobre la iluminación es absolutamente espectacular para ilustrar esto. Cuéntalo. Durante milenios, la eficiencia de la iluminación apenas mejoró. Una fogata primitiva daba unos 17 lúmenes hora de luz por hora de trabajo dedicada a mantenerla. Las lámparas de grasa animal, un poco más, 20. Las de aceite de sésamo, 24. Mejoras mínimas en miles de años. ¿Y de repente? A partir del siglo XIX, la cosa se dispara. Velas de sebo, lámparas de gas, de queroseno, luego la bombilla de filamento de Edison a finales del XIX y después los tubos fluorescentes a mediados del XX. El resultado es que la tecnología de iluminación actual es unas 45.000 veces más eficiente en términos de luz producida por hora de trabajo que la de hace solo 200 años. 45.000 veces. Es increíble. Y si lo comparas con la fogata original, la productividad lumínica se ha multiplicado por cerca de 1 millón. Es otro palo de hockey brutal, como se ve en la figura 1.3 del libro.
Y esto pasó en muchos otros campos, claro. La energía de vapor, la electricidad, el motor de combustión, los transportes modernos y más recientemente las tecnologías de la información y la comunicación TIC. Todas estas innovaciones tuvieron un impacto enorme en la productividad. Permitieron producir mucho más con la misma cantidad de trabajo, o lo que es lo mismo, redujeron drásticamente el tiempo de trabajo necesario para conseguir los bienes y servicios que necesitamos para vivir. Y eso es, en esencia, lo que permitió el aumento espectacular del nivel de vida que muestra el palo de hockey principal. Exacto. Además, muchas de estas tecnologías, como el telégrafo, el teléfono, Internet, conectaron el mundo de una forma inimaginable antes. La velocidad a la que viaja la información hoy es casi instantánea. El libro compara cuánto tardaron en llegar a Londres las noticias de la elección de Lincoln en 1860, días, con la actualidad. Figura 1.4. Es otra dimensión de esta revolución tecnológica permanente. Pero aquí tenemos que introducir una nota de cautela, ¿no? Todo este crecimiento increíble, esta tecnología que consume recursos y energía, tiene un lado oscuro. Sin duda. El capítulo dedica una sección importante a la relación entre la economía y el medio ambiente. Es fundamental entender que la economía no flota en el vacío. La figura 1.5 lo representa bien. La economía es parte de la sociedad y la sociedad está incrustada en la biosfera, en el sistema natural del planeta. Dependemos totalmente del medio ambiente, para todo. El aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos, las materias primas para producir. Durante mucho tiempo quizá tuvimos la ilusión de que los recursos naturales eran ilimitados o que la naturaleza podía absorber toda nuestra contaminación sin problemas. Pero el crecimiento exponencial del palo de hockey ha demostrado que no es así. Claramente no. Ese crecimiento económico ha ido de la mano de un aumento también exponencial en el uso de recursos naturales y en la generación de residuos y contaminación. Y esto está teniendo efectos muy graves en el medio ambiente. El ejemplo más claro y preocupante que destaca el libro es el cambio climático. Sí. Las figuras 1.6a y 1.6b son demoledoras. Muestran cómo la concentración de dióxido de carbono, CO2, en la atmósfera y las emisiones globales de CO2 por la quema de combustibles fósiles han seguido una trayectoria de palo de hockey muy similar a la del PIB per cápita. Y la figura 1.6b muestra cómo la temperatura media del hemisferio norte también ha subido drásticamente en las últimas décadas, coincidiendo con ese aumento del CO2. Existe un consenso científico abrumador sobre que este calentamiento global está causado principalmente por la actividad humana, sobre todo por la quema de carbón, petróleo y gas desde la revolución industrial. Y las consecuencias ya las estamos viendo, y se prevén peores: deshielo de glaciares y polos, subida del nivel del mar, cambios en los patrones de lluvia, eventos climáticos más extremos. Exacto. Y el cambio climático es solo uno de los problemas ambientales. También está la contaminación del agua y del agua en muchas ciudades, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de recursos como el agua dulce o los bancos de pesca. Hay una relación de ida y vuelta, ¿no? La economía impacta en el medio ambiente y un medio ambiente degradado impacta de vuelta en la economía y en nuestro bienestar. Es una relación bidireccional e ineludible. Necesitamos los recursos y servicios que nos da la naturaleza, pero nuestra forma de producir y consumir los está poniendo en peligro, lo que a su vez amenaza nuestra propia prosperidad futura. ¿Hay alguna nota de optimismo en el capítulo sobre esto? Bueno, menciona que la misma revolución tecnológica que ha contribuido al problema también puede ser parte de la solución. ¿Cómo? Desarrollando tecnologías más limpias, más eficientes en el uso de energía y recursos, impulsando las energías renovables. La tecnología nos puede dar herramientas para desacoplar, al menos parcialmente, el crecimiento económico del impacto ambiental. Pero requiere un esfuerzo consciente y probablemente cambios importantes en cómo organizamos la economía. Un desafío enorme para el futuro. Vale, hemos hablado del crecimiento, de la tecnología, de la especialización, de los mercados, del medio ambiente. Parece que tenemos muchas piezas. ¿Cómo encajan todas? El capítulo argumenta que el sistema que articula gran parte de esto es el capitalismo. Eso es, vuelve a la pregunta inicial: ¿qué explica el paso del estancamiento al crecimiento tan rápido?
Y la respuesta central que ofrece es la revolución capitalista, es decir, la aparición y expansión del capitalismo como sistema económico dominante. Primero define qué es un sistema económico. Básicamente, la forma en que una sociedad organiza la producción y distribución de bienes y servicios. Y luego define el capitalismo a través de sus instituciones clave. Las instituciones son como las reglas del juego en una sociedad. Para el capitalismo identifica 3 fundamentales. La primera, propiedad privada. Sí, el derecho de las personas a poseer cosas, a usarlas como quieran, a impedir que otros las usen y, muy importante, a venderlas o regalarlas. Y aquí es crucial la propiedad privada de los bienes de capital. ¿Qué son exactamente los bienes de capital? Son los insumos duraderos que se utilizan en la producción. Las máquinas, las herramientas, los edificios, las fábricas, las materias primas, no son para consumo directo, sino para producir otros bienes o servicios. Ojo, no todo es propiedad privada, ni siquiera en el capitalismo. El aire que respiramos, gran parte del conocimiento. Segunda institución clave. Los mercados. Los mercados son la forma en que las personas se conectan para intercambiar bienes y servicios. Son transferencias voluntarias, recíprocas, normalmente algo a cambio de dinero, pero puede ser trueque o crédito, y que idealmente implican competencia entre compradores y vendedores. Y la tercera institución, que quizás distingue más al capitalismo, las empresas. Exacto. Las empresas son la forma predominante de organizar la producción en el capitalismo. Tienen características muy específicas. A ver cuál es. Primero, uno o más individuos son dueños de los bienes de capital utilizados en la producción. Segundo, contratan a trabajadores, a empleados, pagándoles un salario a cambio de su tiempo y esfuerzo. Esto crea el mercado laboral. Tercero, los dueños o sus gerentes dirigen el trabajo de los empleados en el proceso de producción. Cuarto, los bienes y servicios producidos pertenecen a los dueños de la empresa, no a los trabajadores. Y quinto, y muy importante, el objetivo principal de los dueños es vender esos bienes y servicios en los mercados para obtener un beneficio. Es importante distinguir las empresas de otras organizaciones, ¿no? Negocios familiares donde no se contrata mano de obra externa, ONGs, cooperativas donde los trabajadores son también dueños, empresas públicas. Sí, la definición de empresa capitalista es bastante precisa con esas 5 características. Y lo interesante es ver cómo estas 3 instituciones, propiedad privada, mercados y empresas, están interconectadas. La figura 1.8 lo ilustra bien. Claro. Las empresas necesitan la propiedad privada de sus máquinas, de sus productos, y necesitan los mercados para comprar insumos, para contratar trabajo y para vender su producción. Y el auge de la empresa como forma organizativa impulsó enormemente la expansión de los mercados, sobre todo el mercado laboral. Millones de personas pasaron de ser productores independientes o trabajar la tierra a ser empleados asalariados en empresas. Y las empresas tienen una característica que mencionas, son muy dinámicas. Mucho más que otras formas de organización, como las familias o los gobiernos. Las empresas nacen, crecen, contratando más trabajo y capital si les va bien, se contraen o directamente mueren si no consiguen beneficios con una rapidez mucho mayor. Esta capacidad de expansión y contracción es clave para entender el dinamismo del sistema. Entonces, resumiendo la definición, capitalismo es un sistema económico donde la producción se organiza principalmente a través de empresas que poseen propiedad privada de los bienes de capital y operan en mercados competitivos para obtener beneficios. Esa es la definición central. Y el libro aclara que esto es un modelo, una abstracción. En la realidad existen muchas variedades de capitalismo. Los países difieren mucho en el peso relativo de estas instituciones, el papel del gobierno, las regulaciones. Piensa en las diferencias entre el capitalismo de Estados Unidos, el de Suecia o incluso el de China. Cierto. Pero entonces, volviendo a la pregunta central, ¿cómo impulsó esta combinación de propiedad privada, mercados y empresas el aumento espectacular del nivel de vida que vimos en el palo de hockey? El capítulo apunta a 2 mecanismos principales que se combinaron y reforzaron mutuamente gracias al capitalismo. El primero tiene que ver con la tecnología. Sí. El sistema capitalista creó incentivos muy potentes para la innovación tecnológica. Las empresas, al competir en los mercados, buscan constantemente formas de producir más barato o de crear productos nuevos y mejores para ganar cuota de mercado y obtener beneficios. La tecnología se convierte en un arma competitiva clave.
La competencia te obliga a innovar o te quedas atrás. Exacto. Y la posibilidad de obtener beneficios, si tienes éxito, te anima a invertir en desarrollar y adoptar nuevas tecnologías. Es un sistema que fomenta la inversión y la toma de riesgos en busca de la innovación, Y el segundo mecanismo es la especialización. que ya habíamos mencionado con Adam Smith. El crecimiento de las empresas y la expansión de los mercados bajo el capitalismo permitieron una profundización de la división del trabajo y la especialización a una escala nunca antes vista. Recordamos los beneficios: aprender haciendo, aprovechar diferencias de habilidad, economías de escala. Y la ventaja comparativa, que gracias a mercados más amplios permite que países y regiones enteras se especialicen en aquello en lo que son relativamente más eficientes, aumentando la producción global. El capitalismo, al fomentar mercados globales, potenció enormemente los beneficios de la especialización. Entonces, la idea es que el capitalismo, al juntar los incentivos a la innovación tecnológica con la posibilidad de una especialización masiva a través de los mercados, desató esas fuerzas productivas que habían estado latentes durante siglos. Esa es la argumentación central del capítulo, sí. Ahora una pregunta difícil. ¿Podemos decir que el capitalismo causó el despegue del palo de hockey? Sabemos que en ciencias sociales, y más en historia, probar la causalidad es muy complicado. Correlación no implica causalidad. Tienes toda la razón. Es una cuestión metodológica clave. El capítulo no afirma una causalidad simple y directa, pero sí sugiere que la aparición de las instituciones capitalistas fue un factor fundamental. Y para explorar esta relación causal menciona el uso de experimentos naturales. ¿Qué es eso? Son situaciones en las que, por razones históricas o políticas ajenas a la economía en sí, dos grupos o regiones muy similares acaban sometidos a tratamientos institucionales diferentes, y podemos comparar sus trayectorias económicas. El ejemplo clásico que pone el libro es el de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Alemania quedó dividida en dos: la República Federal Oeste, que adoptó un sistema económico capitalista con democracia parlamentaria, y la República Democrática Este, con una economía de planificación centralizada, controlada por el Partido Comunista. Partían de niveles de desarrollo, cultura, idioma, bastante similares, ¿no? Muy similares. Pero las instituciones económicas y políticas fueron radicalmente diferentes. Y el resultado, como muestra la figura 1.10, fue una divergencia económica espectacular. El PIB per cápita de Alemania Occidental creció mucho más rápido y alcanzó niveles mucho más altos que el de Alemania Oriental. Y cuando se reunificó el país en 1990, el nivel de vida en el este era claramente inferior. Claramente. Este experimento natural sugiere fuertemente que, al menos en ese contexto histórico y para esas poblaciones, las instituciones capitalistas, propiedad privada, mercados, empresas, funcionaron significativamente mejor a la hora de generar prosperidad económica. Pero como dices, es una sugerencia fuerte, no una prueba universal y definitiva para cualquier lugar y momento. Exacto. Hay que ser cautos. Además, como ya apuntamos, no todo el capitalismo es igual. Cierto. El capítulo muestra en la figura 1.11 que hay países capitalistas con historias de éxito muy diferentes. Compara Botsuana, que ha tenido un crecimiento notable basado en sus diamantes y una buena gestión institucional, Con Nigeria, también rica en recursos, petróleo, pero con un historial de crecimiento mucho más pobre y problemas de gobernanza. o el caso espectacular de Corea del Sur, que despegó de forma increíble desde los años 60 con un modelo capitalista muy dirigido por el Estado. Mientras que otros países capitalistas en América Latina o las antiguas repúblicas soviéticas han tenido resultados mucho más modestos o volátiles. Entonces, la pregunta es, si el capitalismo en sí no garantiza el éxito, ¿qué condiciones hacen que un sistema capitalista sea realmente dinámico y capaz de generar ese crecimiento sostenido del palo de hockey? El capítulo dedica la última parte a explorar esto y distingue entre condiciones económicas y políticas. Empecemos por las económicas. ¿Qué se necesita? Tres cosas parecen clave. Primero, que la propiedad privada sea segura. No solo que exista legalmente, sino que esté protegida de forma efectiva contra la expropiación arbitraria por parte del Estado o de otros actores. Si los inversores temen que les quiten lo suyo, no invertirán. Segundo, que los mercados sean competitivos. Si hay monopolios o carteles por todas partes, se pierden los incentivos a innovar y a ser eficiente. La competencia es la que disciplina a las empresas. O lo haces bien y barato,
o te echan del mercado. Es el mecanismo de zanahorias y palos. Y tercero, relacionado con lo anterior, que las empresas se gestionen por mérito y competencia, no por conexiones políticas o familiares. Si los que dirigen las empresas son los amigos del gobierno o los hijos de papá, en lugar de los más capaces, es probable que la empresa no sea muy innovadora ni eficiente. Se dedicarán más a buscar rentas, conseguir favores, que a crear valor. O sea, propiedad segura, mercados competitivos y empresas meritocráticas. Esas serían las condiciones económicas. Sí, para que el capitalismo funcione como motor de crecimiento. Cuando fallan, el sistema puede generar desigualdad y estancamiento en lugar de prosperidad compartida. Y las condiciones políticas. ¿Qué papel juega el gobierno? Un papel absolutamente esencial. El capitalismo no funciona en un vacío político. Se necesita un Estado que funcione bien. ¿Para qué? Para empezar, para establecer y hacer cumplir las reglas del juego. Proteger la propiedad privada, asegurar que los contratos se cumplan, impartir justicia. Sin un marco legal estable y predecible, la inversión se resiente. También para asegurar la competencia, ¿no? Luchando contra los monopolios y las prácticas anticompetitivas. Exacto. Y además, el Estado tiene que proveer ciertos bienes y servicios públicos que son esenciales para el funcionamiento de la economía y el bienestar de la población, pero que el mercado por sí solo no proveería de forma eficiente o equitativa. ¿Cómo qué? Infraestructuras básicas, carreteras, puertos, educación, sanidad, investigación fundamental, defensa. El tipo y la cantidad de provisión pública varía mucho entre países capitalistas, pero ningún capitalismo exitoso ha funcionado sin un Estado que desempeñe estas funciones básicas. Se habla a veces del Estado desarrollista. Sí, refiriéndose a casos como Corea del Sur o Japón, donde el Estado no solo garantizó las bases, sino que intervino activamente para dirigir la inversión, proteger industrias nacientes y fomentar la exportación. Es un modelo controvertido, pero muestra que el papel del Estado puede ir más allá del mínimo. Y aquí el capítulo introduce una investigación muy interesante de Lisa Cook sobre la innovación. Sí, es un ejemplo muy potente de la importancia del marco político y social. Cook estudió las patentes registradas por inventores afroamericanos en Estados Unidos entre finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Y qué encontró? Encontró que hubo un declive muy marcado en la tasa de patentes de inventores negros después de ciertos episodios de violencia racial grave, como disturbios o linchamientos, y de la implementación de leyes segregacionistas, Jim Crow. O sea que la falta de seguridad personal y la discriminación legal ahogaron la innovación. Exactamente, aunque sobre el papel existía la propiedad privada, las patentes y los mercados, la falta de protección efectiva de los derechos civiles y la inseguridad física impidieron que muchos inventores talentosos pudieran desarrollar y comercializar sus ideas. Es un vínculo muy fuerte entre las condiciones políticas y sociales y el dinamismo económico. El capítulo también lo compara con la situación en Rusia tras la caída de la Unión Soviética. Sí, donde la transición al capitalismo fue muy caótica, con instituciones débiles, mucha inseguridad jurídica y económica, y eso dificultó enormemente la aparición de un capitalismo innovador y productivo. La lección es que las instituciones importan, y mucho, tanto las económicas como las políticas y sociales. Parece claro que para que el palo de hockey del crecimiento sea sostenible y beneficie a la sociedad, no basta con tener capitalismo. Se necesita un capitalismo bien regulado, con instituciones sólidas y un Estado eficaz. Esa es una de las grandes conclusiones que se desprenden del capítulo, sí, y conecta directamente con los desafíos actuales de la desigualdad global y la sostenibilidad ambiental que hemos comentado. Muy bien. Creo que hemos cubierto todos los puntos principales del capítulo de forma bastante exhaustiva. ¿Te parece si intentamos hacer un resumen muy práctico pensando en alguien que se prepara un examen sobre esto? Perfecto. A ver, 8 puntos clave, por ejemplo. Vale. Primero, ¿qué estudia la economía? Estudia cómo las personas interactúan entre sí y con su entorno natural para ganarse la vida, y cómo estas interacciones cambian con el tiempo. Segundo, ¿qué fue la revolución capitalista? La aparición a partir del siglo XVII, más o menos, de un nuevo sistema económico, el capitalismo, basado en la propiedad privada, especialmente de bienes de capital, los mercados y las empresas. Este sistema está asociado al inicio del crecimiento económico sostenido, sin precedentes, el famoso palo de hockey. Tercero, ¿Cómo medimos la economía?
Usamos el PIB, valor total de la producción, y sobre todo el PIB per cápita, ingreso medio. Hay que distinguirlo de los ingresos disponibles, capacidad de compra. Ambas son medidas imperfectas del bienestar. Y muy importante, para comparar necesitamos ajustes. Usar PIB real, precios constantes, para comparar a lo largo del tiempo. Y precios de paridad de poder de compra, PPC, para comparar entre países. Cuarto, el palo de hockey del crecimiento muestra dos cosas. Que el crecimiento sostenido es reciente y que empezó en momentos distintos, creando la gran divergencia en niveles de vida entre países que vemos hoy. La escala semilogarítmica ayuda a visualizar las tasas de crecimiento. Quinto, Adam Smith y la especialización. La división del trabajo por aprendizaje, habilidad y economía de escala es una fuente clave de riqueza, pero necesita mercados amplios para funcionar. La ventaja comparativa explica por qué la especialización y el comercio benefician a todos, incluso si uno es mejor en todo. Sexto, la revolución tecnológica permanente. Desde la revolución industrial, el cambio tecnológico se aceleró enormemente y se volvió continuo, siendo un motor fundamental para aumentar la productividad y el nivel de vida. Séptimo, economía y medio ambiente. El crecimiento económico está intrínsecamente ligado al uso de recursos naturales y a impactos ambientales, como el cambio climático, causado por emisiones de CO2, también con forma de palo de hockey. La economía depende de la biosfera. Y octavo, ¿qué hace falta para un capitalismo dinámico? No basta con las tres instituciones básicas. Se necesitan condiciones económicas, propiedad privada segura, mercados competitivos, empresas meritocráticas y un marco político eficaz. Estado que garantice leyes, competencia y provee bienes y servicios esenciales. Existen distintas variedades de capitalismo con resultados diversos. Creo que eso resume bastante bien lo esencial del capítulo. Cubre los conceptos, la historia y los mecanismos principales. Perfecto. Pues hemos llegado al final de nuestro análisis. Ha sido un viaje intenso desde el estancamiento milenario hasta la compleja realidad económica actual. Sí, y nos deja con preguntas importantes sobre la mesa, ¿no? Totalmente. Hemos visto cómo este sistema, el capitalismo, ha sido capaz de generar una riqueza material sin precedentes en la historia humana. El palo de hockey es real. Pero también hemos visto que ha generado enormes desigualdades, tanto dentro de los países como entre ellos, y que enfrenta desafíos ambientales muy serios, como el cambio climático, que amenazan su propia sostenibilidad. Así que, para terminar, quizá podríamos dejar una pregunta abierta. Algo para que la gente le dé una vuelta. A ver. Considerando estos tremendos logros, pero también estos enormes desafíos, ¿qué tipo de innovaciones, y no solo tecnológicas, sino sobre todo institucionales, en las reglas del juego económico, político y social, podríamos necesitar en el futuro? ¿Innovaciones para qué? Pues para que este sistema, o el que lo suceda, pueda ofrecer una prosperidad que sea, por un lado, ambientalmente sostenible a largo plazo y, por otro, compartida de una forma mucho más amplia y equitativa entre todos los habitantes del planeta. Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo conseguir un crecimiento que sea inteligente, sostenible e inclusivo? No hay respuestas fáciles. Desde luego que no, pero es la pregunta fundamental que nos deja este capítulo y, en general, el estudio de la economía. Con esa reflexión nos despedimos por hoy. Esperamos que esta exploración del capítulo 1 de Coreicon haya sido interesante y útil. Hasta la próxima.